El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta la cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Agradezco también la presencia de mi hermano mayor, está aquí entre nosotros, se llama Oscar. Ponete de pie para que te miren. Somos hermanos aunque no parece. Nomás no le vayan a preguntar nada porque él sí me conoce cosas que ustedes no saben. Y hermanos, pues este día que celebro también como mi cumpleaños, pues ya son varios, ustedes escucharon, ¿verdad? Y pues a mí la vida, aunque al principio cuando uno está en la adolescencia le cuesta entenderla, porque para eso es la adolescencia. La adolescencia es para batallar con la vida, para intentar entenderla. Yo pues le agradezco a Dios por la vida que me ha dado. La última, solamente 2, desde que soy sacerdote, solo 2 veces ha caído domingo mi cumpleaños. Las otras veces he podido hacer lo que yo he querido, pero hoy no puedo. Los domingos ya tiene su agenda propia. Y que caiga el domingo, el día de mi cumpleaños, a mí, al menos a mí me dice mucho, al menos a mí me da mucho significado, porque uno el día de su cumpleaños quisiera hacer muchas cosas, levantarse tarde, ir a la playa, ir aquí, ir allá, hacer de todo. Pero los domingos ya tienen su propia agenda para un sacerdote. Como decía un comediante, un payasito, decía, yo tenía un primo que quería ser sacerdote, pero cuando se dio cuenta que le iba a tocar trabajar los domingos, mejor se salió del seminario, ¿verdad? Porque como que no conviene mucho eso de trabajar los domingos. Pero yo sí, a mí me gusta entender que la vida Dios la da como un regalo y tiene un propósito. Tiene un propósito. Dios la da con un propósito. A mí, como digo, al principio me costó mucho entenderlo, pero así fue. Dios pues
Si yo les contara mi vida, ya no les predico la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sí, Dios me ha demostrado durante este tiempo que tengo de vivir que en ningún momento me ha dejado solo, que ha estado siempre conmigo. Ya este va a ser como el sexto cumpleaños donde ya no están mis padres. Mi padre ya hace un buen rato que no está, más de 25 años de estar en la presencia de Dios. Mi mamá apenas 6 va a cumplir este año. Pero que ya no estén también, al menos físicamente, eso no significa que no estén en realidad. Como le dijo la madre de San Agustín, cuando iba a morir, le hizo un poema. Por eso Santa Mónica es una de las santas menos conocidas por lo demás. Casi siempre la conocemos porque es la mamá de San Agustín, porque perseverante en la oración, pero era una mujer de profunda fe. Y le escribió una especie como de poema a su hijo, diciéndole: no llores si me amas. Así se llama. Y entre todas las cosas que le dice, Santa Mónica le dice a San Agustín: no llores si me amas, porque no me he ido del todo, nomás me pasé al cuarto de al lado. Entonces uno como que entiende que nosotros estamos en un cuarto y nuestros seres queridos están en el cuarto del lado, solo que nosotros no podemos salir de este cuarto para entrar en el otro y regresar. Eso no se puede. Sí podemos salir y entrar, pero ya no vamos a volver, ¿verdad? Y eso pues, ¿verdad? Eso yo siento que el hecho que caiga domingo, esta fecha, para mí muy importante, me dice pues que mi vida Dios me la dio no para mí, me la dio para ustedes. Mi vida les pertenece a ustedes desde aquel 8 de septiembre del 2022. Aquí, en este mismo altar, ¿verdad? Cuando se me encomendó acompañarles y yo les dije, y yo decía en mi mente: pobrecitos, no saben lo que les están dejando, ¿verdad? Si supieran, pero bueno, no soy tan malo, de vez en cuando sí, pero no tanto. Hablemos un poco de la palabra de Dios, hermanos. Hoy la primera lectura tomada del libro del profeta Jeremías. Pertenece a un género de texto llamado las Lamentaciones de Jeremías. Y nos presentan un problema muy, muy fuerte para nuestra fe, un escándalo. El escándalo del inocente perseguido. En ese momento de la historia del pueblo de Israel, el inocente perseguido es un escándalo, porque el pueblo de Israel entiende su relación con Dios de una manera diferente a como lo entendemos hoy nosotros. Nosotros hoy ya vimos o ya entendimos todo lo que el Señor nos ha querido decir en su palabra. Nosotros ya leímos el Evangelio. Ya sabemos que si sufrimos con fe, con paciencia, con amor, vamos a obtener de Dios pues el alivio, el consuelo. Pero en la primera etapa de la historia del pueblo de Israel, el inocente que sufre, el inocente perseguido es un escándalo. ¿Por qué? Porque es que somos bien lógicos y Dios se adapta a nuestra lógica. Ahí comienza la encarnación de su palabra. No somos nosotros los que vamos a Él. Él desciende a nuestro nivel, se pone a nuestro nivel y Él suma con nuestros números. Él habla con nuestros signos. Y por ejemplo, pero no deja de ir metiendo un pasito hacia adelante de todo lo que nos quiere ir diciendo. Entonces, por ejemplo, en esa etapa de la historia, en la etapa del pueblo de Israel, en tiempos del profeta Jeremías, está la concepción
de que al bueno le va bien, al malo le va mal. El bueno, si hace la voluntad de Dios, si cumple los mandamientos de Dios, siempre va a contar con la bendición de Dios, siempre va a tener en abundancia, siempre va a tener de más. Al malo, sus planes acaban por destruirlo, dice el Salmo, ¿verdad? Entonces aquí hay un escándalo, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en la vida a un inocente, a alguien que se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios y aún así le va mal? Sufre, lo persiguen, lo buscan para matarlo. Hace la voluntad de Dios y aún así lo buscan para matarlo. Ese es un escándalo. Según la lógica del pueblo de Israel, ese concepto no cabe. ¿Cómo es posible que a alguien que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios le vaya mal? No es posible. No se puede. Por eso el inocente que le va mal, el inocente que sufre, es un escándalo. Y peor aún todavía, si ese inocente que sufre mira hacia los lados y se da cuenta que su vecino, que hace el mal, le va bien. Peor todavía el escándalo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender esto? ¿De dónde le viene el auxilio? De hecho, hasta hay un salmo que trata de reproducir ese sentimiento tan dramático que hay en el corazón del hombre cuando mira que es fiel, que trata de hacer la voluntad de Dios y aún así es perseguido, le va mal, pues tiene mala suerte, diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué se hace? Este salmo nos narra un poquito ese sentimiento. Dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? ¿De dónde me viene? Yo que trato de hacer la voluntad de Dios, ¿de dónde me viene el auxilio? ¿A dónde voy a ir para sostenerme? Ese es el drama de Jeremías hoy. Por eso esta primera lectura, que yo les recomiendo que vayan y la releamos un poquito. Yo digo que esta primera lectura tiene 3 partes. La primera nos cuenta el drama del inocente que sufre. La segunda nos hace pensar, nos transmite la fe del profeta y nos hace comprender de dónde le viene la fortaleza al inocente que sufre. ¿De dónde le viene? ¿Cómo hace el inocente que sufre para tener fuerza, para agarrarse de Dios? ¿Cómo puede hacer? Entonces, esa es la segunda parte. La tercera es una oración. Yo sé que ya la leyeron, pero repasémosla un poquito porque está bien bonita esa primera lectura. Si usted tiene su Biblia, busque la cita bíblica de esa primera lectura de hoy. Está tomada de las lamentaciones del profeta Jeremías. Dice: yo oía, dice el profeta, el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías. Jeremías es uno de los profetas más apasionantes del Antiguo Testamento, fíjense, porque era un hombre, podríamos decir, es el profeta que tiró la toalla, así lo pudiéramos definir nosotros. Es el profeta que tiró la toalla, porque es que el profeta, estamos leyendo el capítulo 20 y un par de capítulos más allá, como el 21, 22 del profeta Jeremías, el profeta le tira la toalla a Dios y le dice: yo había ya tomado la decisión de no hablar más en tu nombre. Ya no voy a ser profeta tuyo. Y hay razones justas. ¿Cuáles son las razones del profeta? Dice: antes yo tenía miles de amigos, hoy me buscan para matarme.
No solamente no tengo amigos, hoy tengo enemigos. Antes yo abría la boca y todo era bendición. Hoy abro la boca y solo es desgracia para mi pueblo. Entonces dice el profeta, yo ya no voy a hablar en tu nombre. Ya no voy a predicar en tu nombre. Y le tiró la toalla. Pero Dios, que es bueno y sabe muy bien que el peso que Él nos ofrece es infinitamente menor a los pesos que nosotros nos vamos poniendo en la vida. Le recogía la toalla, la limpiaba y se la volvía a poner, porque le decía, esto es drásticamente muchísimo más liviano que todas las cargas que te puedes ir poniendo vos en la vida. Porque es que nosotros, hermanos, nos ponemos cargas en la vida, cargas inútiles, cruces que no nos van a dar la salvación. Y ahí vamos. Y lo peor de todo es que vamos engañados creyendo que esas cruces que vamos cargando nos van a dar la salvación, porque creemos que todo sufrimiento da la salvación, y no es así. No todo sufrimiento da la salvación. Hay sufrimientos que no te dan vida, sino al contrario, te la roban más, ¿verdad? Te arrebatan más esa vida. Entonces venía Dios y le dice al profeta, no, ¿verdad? Agarraba la toalla, la limpiaba y se la volvía a poner, porque le dice, esto es lo más liviano que te puede tocar en la vida. Servirme es lo mejor y es lo más liviano. Allá afuera vas a encontrar pesos mucho más fuertes, más inhumanos. Entonces, como digo, la primera parte es la queja del profeta. Dice, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Es dramática la situación del profeta Jeremías. No es fácil lo que le está tocando, pero después el mismo profeta hace profesión de fe y dice, pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán, dice el profeta. Entonces aquí viene la respuesta a la pregunta que hace el Salmo. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y el salmista se responde él mismo y dice, el auxilio me viene del Señor. El Señor es es la fuerza, Él es el sostén de mi fuerza. Pero ahora hablemos un poco de esas cruces que a veces nosotros nos vamos poniendo en la vida. Nosotros nos ponemos cruces inhumanas, pesadas, cruces duras, fuertes, que no nos van a dar la salvación. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la prueba? Hoy Jesús ha dicho en el Evangelio una frase que es lapidaria, hermanos. Yo creo que esa tendría que ser como la frase que nos tendríamos que llevar hoy de la misa. Es como el regalo que quiere darnos el Señor este día. El Señor dice, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Repitamos eso porque está bueno. No hay nada que no llegue a descubrirse. Y no hay nada secreto que no llegue a saberse. Digámoslo. Es que Dios es sencillo. Dios es simple, sencillo. Los que nos complicamos somos nosotros. Y a veces caemos en esa trampa de creer que podemos engañar. Por eso la mentira es pecado. Porque la mentira te da la mentira te permite llevar doble vida. Llevar una vida que es pública y otra vida que es privada. Y no coinciden las dos, no son iguales. Una la que conoce todo el mundo y la otra es mi vida privada.
¿verdad? Y en esa vida privada pasan cosas y suceden cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el casado cae en la tentación de la infidelidad. La casada cae en la tentación de la infidelidad. El empleado que ante los jefes, ante los dueños, es un empleado modelo, pero debajo de las hojas hay otra vida, ¿verdad? Se pierden cosas, agarramos cosas que no son de nosotros, robamos producto, material, robamos tiempo, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que podemos hacer doblez de vida, desde que existe la mentira, podemos tener esa doblez, esa doble vida. Una vida que conocen, o por ejemplo, el hijo con sus padres, ¿verdad? Los papás. La prueba clara está que como dice aquel, es una frase, no es un dicho, ¿verdad? De que los padres a veces, no siempre, pero a veces los padres son los últimos en darse cuenta de las cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la casa llevamos doble vida. Una que conocen mis padres, una que conoce otra que es mía. En el trabajo llevamos doble vida. Una que conoce el jefe, otra que solo yo sé. En el matrimonio llevamos doble vida. La mujer bien creída que tiene el mejor hombre de del mundo mundial, como dicen los hipotes, ¿verdad? El hombre creyendo que tiene la mejor mujer del mundo. Y detrás de las cortinas hay secretos. Entonces dice el Señor ahora, Él viene, no me culpen a mí, porque este martillo lo mandó Él, ¿verdad? Es que es cierto, a veces nosotros nos construimos cargas pesadas y decimos, y viene el Señor con su martillo y nos dice esta frase, hermanos, que es lapidaria. Es una frase que deberíamos guardar nosotros en el corazón. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay, siempre se sabe. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Entonces, a veces nosotros, como digo, la vida es bien sencilla. Dios es bien sencillo. Pero Él quiere darnos la clave para vivir muy bien la vida. Y tenemos que ser transparentes, sin doblez. Por ejemplo, que se pueda decir de nosotros lo que un día Él dijo de Natanael en el Evangelio. De Natanael el Señor dijo, este es un israelita de verdad, en el que no hay doblez. No hay doblez. Entonces, a veces, hermanos, el Señor nos dice hoy nos dice, no hay nada que ustedes traten de mantener oculto que no se llegue a saber. Siempre se va a saber. Entonces no nos compliquemos. No nos compliquemos. El mentir, ¿saben ustedes? El mentir es un arte. Mentir es un arte. Cuando nosotros mentimos, decimos una mentira, tenemos que inventarnos unas 10 mentiras más para cubrir la que hemos dicho. Y otras 10 para cada una de esas otras. Entonces, al final, vamos construyendo un mundito ficticio que no existe. Y mi respeto a la gente que sabe mentir, porque hay gente que sabe mentir. Porque hay personas que tienen una habilidad para mentir. Hay que incluirnos también, porque bueno, yo pues procuro no decir mentiras, ¿verdad? Casi nunca miento, ¿verdad? Casi nunca, de vez en cuando alguna que otra mentirita, pues, o quizá he dicho, sí, ahí voy a llegar, y no llego. O como cuando paga uno el pasaje del bus y no se sube, también le miente al cobrador, ¿verdad? Pagas el pasaje y no te subiste, le mentiste, ¿verdad? Pero
El Señor nos invita hoy, hermanos, a la transparencia, a tener una sola cara, un solo rostro. Alguien dijo por ahí una frase que a mí me gusta ir por la vida también recogiendo frases que son muy significativas, muy bonitas. Dijo alguien por ahí: no hay almohada más cómoda que una conciencia tranquila. Es un ladrillazo en la cabeza, ¿verdad? Usted duerme tranquilo toda la noche. No hay almohada más cómoda que una conciencia tranquila. Pero ¿qué pasa cuando vamos mezclando todo? Agarramos la licuadora y echamos devoción a la Virgen, citas bíblicas de memoria, una que otra limosnita a alguien por ahí, ¿verdad? Esa falacia, esa mentirita que decimos de que somos buena gente, lo metemos toda la licuadora, le prendemos ¿verdad? Y le damos una sola horchata al final, donde creemos que somos buena gente, creemos que por no hacer, porque a veces uno cree que por no haber matado ya somos buena gente, y no es así. No hay nada oculto que no llegue a descubrir, nada secreto que no llegue a saberse. No crean, a mí también me hace temblar esta frase, porque es que no podemos nosotros llevar doblez de vida. Tenemos que ser de una sola pieza, porque el Señor nos hizo así. Dios nos hizo auténticos. Nosotros inventamos la hipocresía. Nosotros vamos inventando a lo largo de la vida la hipocresía, el doblez de vida. Despojémonos de eso. Despojémonos, y cuando estemos con esa tentación, tratemos de ser auténticos, transparentes, que lo que los demás vean, eso somos, no hay más, ¿verdad? Es lo que hay, eso es lo que tenemos. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia hoy, la autenticidad, la transparencia. Y una buena noticia, el santo que celebramos hoy, San Luis Gonzaga, es un santo, fíjense, él se hizo santo, además de por evangelizar a los jóvenes, porque introdujo en la doctrina de la iglesia una frase que es genial y que es verdad. La frase dice: Dios es el autor de la inocencia y se la devuelve a aquel que la ha perdido. Qué bonito. Por eso también es el santo de la pureza, porque nos enseñó con su vida que puro no es aquel que nunca se ha manchado. Puro y limpio es aquel que, habiéndose manchado, se dio cuenta, regresó a Dios y Dios le devolvió la pureza original que tenía. Tú, Señor, que das y la inocencia al hombre y se la devuelves a aquel que la ha perdido. Es una frase muy bonita que nos llena de esperanza, porque todos somos pecadores aquí, hermanos. ¿Quién no ha pecado aquí? Que levante la mano y quitamos aquí a la Virgen y lo ponemos a él, ¿verdad? El que diga que no ha pecado se va a los penales con la Virgen y le gana, ¿verdad? Pero todos hemos pecado. ¿Cuál es la clave aquí? De que hemos pecado y Él nos devuelve la inocencia si la hemos perdido. Alabado sea Jesucristo. Pongámonos de pie y profesamos nuestra fe.